Antes de iniciar la enseñanza que quiero hacer, sin embargo necesito hacer algo porque estamos acercándonos al cierre de nuestra consideración del libro de los Hechos. Y todos se darán cuenta que no vamos a llegar al capítulo 28. No vamos a llegar. Pero no me asusta a mí. No me asusta por una certeza que cada vez la siento más fuerte. Y es que sí vamos a poder esta vez escribir Hechos 29. Repito, no llegaremos a terminar nuestro estudio en lo escrito hasta el capítulo 28, pero sí llegaremos a escribir el capítulo 29. Eso significa que lo que quedó inconcluso por la obra de alguien experto en escribir, como es el doctor Lucas, ya sabemos que tenía una intencionalidad, no por parte de él, sino porque lo inspiró a él a hacer esta geografía. Lucas, como geógrafo, no como biógrafo ni historiador, relata el comienzo de esa salida y o búsqueda que la presencia de Dios, por medio de este movimiento, que ahora tenía el poder de resurrección del maestro y dueño de este movimiento, quiere hacer en las naciones, buscar a la casa de Efraín. Pablo va a trabajar en Romanos mucho algunas de las cosas que vimos en la parashá de Asinú, y especialmente con respecto a la posición de los goyín o gentiles frente a lo que son los cielos. Para nosotros poder llegar a comprender y cambiar también la romanización que tenemos con la palabra goyín, para nosotros desromanizarnos, vamos a tener que hacer un parate acá hasta donde lleguemos. Creo que ahora estamos en Hechos 6, quizás logremos hacer una incursión en lo que va a ser el discurso y la muerte de Esteban, y nos vamos a quedar seguramente ahí porque ya empezará el nuevo ciclo con un varón que muere siendo testigo hasta con su sangre en el momento que es apedreado, que va a ver que valía la pena hacer todo lo que hizo porque tiene el privilegio de ver a la diestra del Eterno, aquel a quien él predicó como el ungido, hablo de Yeshua. Y luego de esto, del discurso de Esteban y de su muerte, nos encontramos ya directamente con el capítulo 8 y ese tal Saulo persiguiendo a esta Keilah o a este nuevo movimiento de la verdadera Keilah, que es Israel. Y creo que justamente es la voluntad del Padre que eso lo empecemos a considerar el próximo ciclo y terminemos allí los capítulos que corresponden, pero vuelvo a insistir, y acá cierro esta introducción o este prólogo, porque la introducción es otra. Lo que estoy convencido es que sí vamos a poder escribir el capítulo 29, lo que significa que vamos a ser de ejemplo en Mendoza, en Argentina, en cuanto a la vanguardia. Son muchos los varones líderes de las iglesias evangélicas, llamémosle justamente pastores, que están comenzando a entrar. Creo que tiene que ver con músicas que comercialmente se están difundiendo desde la iglesia evangélica en sí, con el nombre de Yeshua. Tengo que decirlo, el que entra a decir Yeshua no puede evitar después decir Yahvé, no va a poder evitar incursionar en qué es las fiestas de Dios, y quien incursiona en las fiestas de Dios no puede evitar la verdad del Shabbat, no puede evitar la verdad de que Yeshua estuvo literalmente 3 días con sus 3 noches, por ende no murió en viernes. Y esto me causa mucha expectativa, en esperanza, no en ansiedad, en esperanza de que muchos vendrán a vos para que le reparta de los bienes que Dios ya te ha dado. Lo digo porque me quedó esto en el pensamiento desde que Gloria nos habló. En realidad quien habló fue el Espíritu del Eterno a través de ella, porque creo que no somos gente que va a dejar que se pudra el fruto maduro que ya tienen. Ustedes mismos van a notar que rápidamente alguien te lo va a pedir. Quiere comer de tu fruto. Entonces, ¿cuál es la intención en esto que nos vamos acercando al final? Desromanizarnos de nuevo. Yo soy el primero que le dije a mi esposa ayer cuando preparaba todo lo que, no sé si hablaré todo, pero lo que voy a empezar a hablar hoy, que digo, ¿cómo me engañaron? Y además, ¿cómo yo engañé? Y ya se van a dar cuenta por qué. Y es más, me doy cuenta acá en el libro de Hechos, capítulo 6, en los títulos o subtítulos que le ponen los que hacen las versiones, ¿no? Y en el caso mío, dice, se nombra a 7 ayudantes. ¿Qué dicen los demás? ¿Quién tiene qué título? 7 diáconos. Me adelanto un poquito. Eso es lo que quiero yo pedir perdón. Porque ese título a mí me lo enseñaron como parte de una rama de la doctrina del cristianismo que se llama eclesiología. Y yo siempre enseñé también eso, que vamos a mirar el relato de cómo se nombraron los primeros 7 diáconos. Pero no me voy a adelantar, simplemente quiero pedir perdón, porque esa no es la verdad. Y vamos a descubrir muchas mentiras que... ¿Cuántos eran los que me han dicho que han estado en un instituto bíblico? Móvame la mano derecha y que egresaron. Bien, son varios,
bueno, muchas mentiras que en ese instituto bíblico no fue verdad, ¿sí? No fue verdad. A ver, nos movemos primero repasando. Lo que voy a proyectar no está totalmente fiel a todo lo que ya hemos visto, pero les pido sabiduría. Disciernan los puntos que son fuertes y que coinciden con puntos más fuertes que nosotros hemos visto, y si de repente en algo del discurso notan que no, eso no es así, deséchenlo. Perdón, deséchenlo. Considero desde mi punto de vista que justamente este ministerio que se llama Project Bible o Proyecto Biblia en español, de alguna manera ha sido inspirado desde las raíces mismas de la escritura, ya sea lo griego y lo hebreo, en los contextos correspondientes. Pero quizás al ver hechos, como él nos lo va a hacer repasar, nosotros descubramos algunos detallitos que te van a querer frenar en lo que hay que escuchar. Entonces, explico la dinámica. Tenés que oír y escuchar. Tenés que mirar y ver. Y aquello que ya sabes que no es, ni siquiera señalarlo como un error. Pasarlo rápido. Que quede en ti lo que yo necesito como objetivo que quede. Un repaso de lo que hemos hasta aquí observado en el libro de los Hechos. ¿Se entendió la consigna? ¿Te animas a hacerla? Entonces vamos con esa proyección. El libro de los Hechos es la segunda parte de una obra en 2 volúmenes que hoy conocemos como Lucas Hechos. Ambos fueron escritos por el mismo autor, Lucas, quien fue colaborador y compañero de viaje de Pablo. Esto queda claro en la introducción del libro, donde Lucas dice: en el primer relato, o sea, el Evangelio, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Aquí Lucas está dando una pista de lo que se trata el libro de Hechos. El primer volumen fue acerca de lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. El segundo volumen, entonces, será acerca de lo que Jesús continuó haciendo y enseñando. Lo que nos lleva a un punto muy interesante acerca del nombre tradicional, pero no original del libro: Hechos de los Apóstoles. Aunque diferentes apóstoles sí aparecen en la mayoría de esas historias, el único personaje que unifica la historia de principio a fin es Jesús mismo, actuando de manera directa o a través del Espíritu. Así que el libro sería más adecuadamente llamado Hechos de Jesús y del Espíritu. La introducción del libro recuenta cómo el Jesús resucitado pasó 40 días con los discípulos, enseñándoles acerca del reino de Dios. Esto se conecta con la historia del Evangelio de Lucas, donde Jesús declaró que estaba restaurando el reino de Dios en el mundo, empezando con Israel. Así que él llamó a Israel a vivir bajo el reino de Dios, siguiéndole a él. Y él fue coronado como rey cuando entregó su vida, y así conquistó la muerte con su amor. De manera que el libro de Hechos comienza con el Rey Jesús resucitado, instruyendo a sus discípulos acerca de la vida en su reino. Él promete que el Espíritu vendrá pronto y los llenará con su presencia personal. Y esto cumple una de las esperanzas clave de los profetas del Antiguo Testamento, que en el reino mesiánico, la presencia de Dios, su Espíritu, vendría y moraría entre su pueblo en un nuevo templo y transformaría sus corazones. Jesús dice que cuando esto suceda, el Espíritu empoderará a sus discípulos para ser mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Después de esto, Jesús es llevado de su vista en una nube, una imagen tomada del capítulo 7 del libro de Daniel. Allí se muestra cómo Jesús está siendo entronizado como el Hijo del Hombre, que fue vindicado después de su sufrimiento, y ahora comparte el gobierno de Dios sobre el mundo y promete que un día volverá. Así que los temas principales y el diseño del libro de Hechos fluyen de este capítulo inicial. Esta es una historia acerca de Jesús guiando a su pueblo por medio del Espíritu para ir por el mundo e invitar a todas las naciones a vivir bajo su reino. Así que la historia comenzará con ese mensaje esparciéndose en Jerusalén y luego a las regiones vecinas de Judea y Samaria, llenas de gente no judía. Y de ahí a todas las naciones hasta los confines de la tierra. Este video solo se enfocará en la primera mitad del libro. La sección enfocada en Jerusalén comienza con los seguidores de Jesús esperando hasta la fiesta de Pentecostés, cuando muchos peregrinos judíos de todas partes del mundo antiguo estarían en la ciudad. Y el Espíritu Santo viene sobre los discípulos como un gran viento, y algo similar a llamas de fuego aparecen sobre la cabeza de cada persona. Y juntos empiezan a anunciar y contar historias de las grandes obras de Dios. Y están hablando en todos estos idiomas diferentes que no conocían antes. Pero todas las personas que estaban reunidas les entendían perfectamente. Ahora, para poder ver lo que Lucas está enfatizando en esta historia, es crucial que veamos las raíces de estas imágenes en el Antiguo Testamento. Primero, el viento y el fuego es una alusión directa a las historias de la presencia de Dios.
ardiente y gloriosa, llenando el tabernáculo y el templo. También conectada a las promesas proféticas de que Dios vendría y moraría a través de su Espíritu en el nuevo templo del reino mesiánico. Así que aquí en Hechos, la presencia ardiente de Dios viene a morar no en un edificio, sino en su pueblo. Lucas está diciendo que el nuevo templo prometido por los profetas es la familia del nuevo pacto en Jesús, el pueblo de Jesús. Lo que conecta con la segunda cosa que Lucas está tratando de decir aquí. Los profetas prometieron que cuando Dios viniera a morar en su nuevo templo, reunificaría todas las tribus de Israel bajo el rey mesiánico, y las buenas nuevas del reino de Dios serían anunciadas en todas las naciones. Lucas describe en detalle la composición internacional y multitribal de todos los israelitas que estaban ahí en el Pentecostés y que respondieron al mensaje de Pedro. Así que los apóstoles continúan llamando a los israelitas a reconocer a Jesús como su Mesías, y miles de ellos responden, formando nuevas comunidades de generosidad, alabanza y celebración. Pero no todos están celebrando. Después de esto, Lucas muestra cómo la nueva familia de Jesús rápidamente enfrentó la hostilidad de los líderes de Jerusalén. Con un diseño simétrico realmente hermoso, Lucas cuenta la historia de dos templos. Así que el nuevo templo de Dios, la comunidad de seguidores de Jesús, día tras día continuaban unánimes, reuniéndose en el templo y partiendo el pan en los hogares. Entre estas notas hay dos historias acerca de Pedro y los otros apóstoles sanando a personas en los atrios del templo, para luego ser arrestados por los líderes del templo y en cada ocasión, a continuación, un discurso de Pedro en el que declara que Jesús es el verdadero Rey de Israel. En el centro de todo esto está una historia acerca de cómo los seguidores de Jesús donaban sus propiedades y posesiones a un fondo común para ayudar a los pobres, lo que es genial, pero parece un poco extraño que Lucas lo mencione aquí, hasta que te das cuenta de que esta era una práctica descrita en las leyes de la Torá, y se suponía que debía estar cumpliéndose en el templo de Jerusalén y a través de sus líderes. De manera que el punto de Lucas es claro. El nuevo templo de la comunidad de Jesús está cumpliendo el propósito que Dios siempre tuvo para el templo de Jerusalén. Ser un lugar donde el cielo y la tierra se encuentren, donde las personas se encuentren con la generosidad y la presencia sanadora de Dios. Y este conflicto entre los dos templos culmina en los capítulos 6 y 7 de Hechos, con la primera ola de persecución. Así que los seguidores de Jesús continúan multiplicándose, requiriendo más líderes. Uno de ellos, Esteban, es un valiente testigo de Jesús en Jerusalén y quien termina siendo arrestado, acusado de hablar en contra y hasta amenazar el templo. Entonces Esteban da un largo discurso mostrando cómo los líderes de Israel siempre han rechazado a los mensajeros que Dios les ha enviado, incluyendo a Jesús y ahora a sus discípulos. De manera que los líderes de Jerusalén se enfurecen, asesinan a Esteban y comienzan una ola de persecución contra los seguidores de Jesús, lo que ocasionó que muchos fueran esparcidos fuera de la ciudad. Pero esto tiene un efecto paradójico. Lucas muestra cómo esta tragedia se convirtió en un medio por el cual el pueblo de Jesús es ahora enviado a Judea y Samaria. En esta sección, Lucas ha recopilado un diverso grupo de historias que muestran cómo la comunidad de Jesús, en su mayoría judía y establecida en Jerusalén, se convirtió en un movimiento multiétnico e internacional. Primero está la misión de Felipe a Samaria. Esa es la tierra de los odiados enemigos de Israel, y muchos de ellos terminan siguiendo a Jesús. Luego tenemos la conversión de Saulo en Tarso, después conocido como Pablo. Él era un enemigo declarado y perseguidor de los seguidores de Jesús, hasta que conoció personalmente al Jesús resucitado y se convirtió luego en un defensor apasionado del nombre de Jesús. Le sigue la historia de Pedro, quien tiene una visión acerca de cómo Dios no considera a las personas no judías como ritualmente impuras o indignas de unirse a la familia de Jesús. Así que Pedro es guiado por el Espíritu a la casa de un soldado romano, llena de personas no judías, y todos responden a las buenas nuevas acerca de Jesús. De hecho, el Espíritu se muestra tan poderosamente sobre ellos, como lo hizo con los discípulos judíos en el capítulo 2. Todos estos temas se unen en el establecimiento de la iglesia de Antioquía,
la iglesia más grande y cosmopolita en esa parte del Imperio Romano. Y Lucas nos dice que Bernabé, un líder judío de la iglesia de Jerusalén, se trasladó junto con Pablo para ayudar a dirigir a la comunidad de esta iglesia. Y así se convirtió en la primera iglesia grande y multiétnica de la historia, y donde los seguidores de Jesús fueron llamados cristianos por primera vez. Y es desde aquí que los primeros misioneros internacionales fueron enviados. Así que vemos la comisión de Jesús haciéndose realidad. Y eso nos lleva al resto de la historia de Lucas. Por ahora, esta es la primera mitad del libro de Hechos. Bien, esto que acaban de ver es la síntesis y un adelanto de lo que de repente quizás no alcancemos a ver en detenimiento. Pero sí miremos un interesante puente que hay para llegar a esto último, esa iglesia multinacional que está incluyendo desde las naciones a israelitas que están en las naciones. En ese sentido, sí me gusta la expresión cosmopolita y la voy a tomar, pero me gustaría primero leer con ustedes Hechos 6, capítulo 6, desde el versículo 1 hasta el versículo 7. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Detengo y le pido por favor que usted subraye la palabra griegos y la palabra hebreos, más la palabra viudas. Verso 2. Entonces los 12, ¿quiénes? Convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Todos decimos 7 varones. Y subráyelo, por favor. 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, el prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, le impusieron las manos. 7, por favor. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Tratemos de empezar diciendo: en todo círculo del cristianismo se acepta que esta descripción histórica que hay aquí tiene una característica en el libro de los Hechos, y es que hay una perfecta unidad entre el Mesías, o el espíritu del Mesías en realidad, y sus apóstoles. Pero comienza a haber una disparidad y hasta intercambios de opiniones que incluso han llevado hasta divisiones denominacionales cuando se reconoce o se tiene que prestar atención especial, mejor dicho, a esto de Hechos capítulo 6. Y yo entonces acá voy a hacer preguntas para que podamos después, desde lo que vaya exponiendo, responderlas y desromanizarnos. Primera pregunta: ¿nos presenta este capítulo la institución de un oficio especial en la congregación mesiánica? Porque hemos visto que después de la elección y adición del 12º apóstol, ¿se acuerdan en Hechos 1? El apóstol Matías o Matías. Oímos ahora por primera vez acerca de otra elección donde se convoca de nuevo a la Keilah, a esta Keilah mesiánica, para que se elija personas. Entonces viene una segunda pregunta, de acuerdo al pasaje: ¿son diáconos? Y si fuese así, ¿cuál es la tarea? Quizás no son diáconos, sino personas que debían cuidar a los pobres. Ahora, ¿no es extraño que no leamos en ninguna otra parte del libro de los Hechos acerca de la elección de, por ejemplo, ancianos en Jerusalén, o presbíteros, como se dice? Aunque si vamos a Hechos 11:30 o Hechos 15:2, vemos que sí hay presbíteros, pero no se dice cómo se los elige. Sin embargo, acá se elige a 7. ¿Diáconos o no diáconos? Con esto que hablo de los presbíteros y o ancianos, la palabra presbítero abarca a los que en una congregación tienen el llamado al corazón pastoral, es decir, a estar a cargo de congregaciones que, si ustedes han visto lo que enseñé en el Shabbat anterior, allí en Montesanto Baires, yo hablé claramente que
el ir por las casas no era simplemente en el hecho de casas y hogares de familias, sino que esas casas eran lugares específicos, escogidos en Jerusalén, para que funcionaran como las sinagogas, a donde iban los días sábados, pero en la semana necesitaban esa especie de sinagoga mesiánica y se llamaban casas, porque estudiaban la Tanaj de acuerdo al lente mesiánico que ahora tenían con el Espíritu Santo. Pero hablando de Pablo, que va a aparecer mucho después, si ustedes anótenlo a Hechos 14:23, van a notar que Pablo, por las iglesias que fuera, lo que él nombraba, no la iglesia, él nombraba, eran ancianos o prevísteros. También puede usted, si quiere anotar y lo mira después en casa, el capítulo 20 del 17 al 38. ¿Por qué planteo esto? Porque se habla de que se establecen ancianos, pero en ninguna parte del libro de los Hechos, solamente acá, se habla de nombrar personas como diáconos. Y lo pongo entre pregunta o entre comillas. Porque si usted leyó o estuvo atento a lo que yo leí, no aparece la palabra diáconos. En ninguna parte aparece la palabra diácono. Y tengo una noticia interesante. En ningún otro capítulo del libro de Hechos aparece la palabra diáconos o diácono como un oficio. Y es más, estos que se nombran, al menos dos, sabemos que actuaban como predicadores. Felipe llegó a actuar como evangelista, o sea que proclamaba. Y es más, lo vemos mucho más adelante, enseguida amplío, teniendo un ministerio evangelístico con sus hijas mismas, que eran mujeres que ejercían profecía. Entonces preguntémonos de nuevo, hagamos otro cuestionamiento. ¿Qué estaba sucediendo en estos primeros días con respecto a este cargo eclesiástico? Y nos vamos a ocupar en este día de este grupo llamado los 7, porque las preguntas que he puesto tienen respuesta en este Hechos 6. Vamos a tener en cuenta que cuando Lucas escribe el libro de Hechos para darnos este relato, lo hace con detalles históricos muy relativos de esta iglesia, por decirlo así, que está naciente, pero la narración de él, los datos que él tiene, tienen un análisis, una lección muy exhaustiva con un objetivo que va más allá de quizás hablar de oficios eclesiásticos y por lo tanto de una organización eclesiológica. Para ir acercándome al menos a que te des cuenta de dónde vamos a llegar. El enfoque del capítulo 6, desde el versículo 1 al 7, lo que hemos leído, nos lleva a que nos introduzcamos con un nuevo espíritu. Dejar que el Espíritu Santo, así como lo llevó a Lucas a escribir, nos lleve a valorar que este cuerpo mesiánico, esta Keilah del Mesías, que desde Shavuot ha aparecido en Jerusalén, es una masa crítica milagrosa, es un colectivo hacedor de milagros. Y este colectivo, masa crítica, hacedores de milagros, ha estado cada día creciendo en Jerusalén. Ya lo vieron, ¿no? Como si surgiera de la nada, se agregaban cada día más. Miren, no sé si ustedes con el pastor Moisés lo lograron ver, pero ustedes notan la forma en que después de que se bautizan aquellos 3.000, las características que tienen allí en Hechos 4, la multitud de los que habían creído, versículo 32, era de un corazón, era de una sola alma, ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Versículo 33 del mismo capítulo 4 dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Yeshua y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún 34, ningún necesitado. Atención con esto que nos va a ayudar al análisis. Porque todos los que poseían heredades o casa lo vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartían a cada uno según su necesidad. ¿Me están escuchando? Ahí se menciona a Bernabé con Pablo, acá sale. Entonces Joseph, a quien los apóstoles le habían puesto por sobrenombre Bernabé, porque se traduce como el hijo de la consolación, era un sobrenombre. El levita era natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y la trajo, y le trajo el precio de ella y lo puso a los pies de los apóstoles. Ahí aparece toda esta historia de Ananías, Zafira, la mentira del Espíritu Santo, pero sigue, estoy capítulo 5:12, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Estaban todos juntos, unánimes. ¿Dónde? En el pórtico de Salomón. Subráyelo. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de varones como de mujeres, tanto que llegó un momento que se sacaban los enfermos a la calle y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro al menos con la sombra cayese
a lo menos su sombra, cayese sobre alguno de ellos, y aún de las ciudades vecinas muchos venían hasta Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Esta es la iglesia que estamos viendo, una masa crítica milagrosa. De la nada va creciendo, como si hubiese una levadura, el poder del Espíritu Santo en ellos. Y esta es la recompensa que está recibiendo a la derecha del Padre el Mashiach ben Yosef. Porque él se humilló, como lo vimos hoy también, hasta el final, como Moshe se humilló hasta dar la vida. Su anhelo era entrar a la tierra prometida y tener que verla desde un monte y allí morir. Y seguramente el maestro, con todo esto que relata Lucas, y la intención de Lucas es ver que el que está siendo coronado y que se glorifica es el que está a la diestra del Padre. En aquellos días, lo acabamos de leer, en Hechos 6:1, al aumentar el número de los discípulos, está aumentando, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, bueno, subrayarlo, remarcarlo, porque parece que, y según dicen los teólogos cristianos, esto era una amenaza que trajo una división. Y sí, hay una amenaza. Se presenta una discordia, ¿no? ¿O no? Hay algo que está bloqueando lo que está pasando. Hay un crecimiento espeluznante, por decir una expresión asombrosa, pero sin embargo aparece un obstáculo que parece manchar o detener la buena reputación que esta Keilah o esta comunidad están teniendo. Sin embargo, lo que vemos es que lo importante del relato es la intervención de los apóstoles. Y el Señor dirige a través del Espíritu Santo a los apóstoles de tal manera que hay una conclusión al final. Versículo 7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Usted sabe que esos sacerdotes, ya se lo expliqué alguna vez, pero no viene mal que lo diga, eran en realidad los esenios, decimos todos los esenios. Es decir, aquellos que vivían en el Qumran, ahí en el Mar Muerto, cuando se acabe todo el lío que hay ahora, vamos a hacer el viaje a las cuevas del Qumran porque nos tenemos que asombrar en el lugar donde se vivió por años esperando que apareciera el Mashiach. Pero cuando apareció Mashiach, ellos salen del Qumran, algunos quedaron quizás, pero la mayoría de ellos salió y se vino aquí a estas comunidades. Ahora, quiero volver a la idea. Este versículo número 7 vuelve a usar la palabra aumento, o el verbo aumentar, no sé cómo lo quiera usted tomar. Y se vuelve a cerrar un círculo, ¿no? ¿Ven con esto? Entonces yo creo, y es necesario, que vayamos al marco de esta elección, pero con las preguntas que hice, eliminemos todo el mal o la toxicidad romana que tenemos, porque aquí hay un problema. Si no sale la palabra diáconos, y en todo el libro de Hechos no sale la palabra diáconos, estos 7 no son los 7 primeros diáconos. Me adelanto, pero creo que pueden ustedes ver lo que acabo de decir. Le hice marcar 2 términos al principio. ¿Me pueden decir qué marcaron en el versículo 1? Griegos y hebreos. Yo le voy a decir las 2 palabras que se traducen a nuestro idioma. Una, la palabra es abrohioi, que sería hebreos, y otra es la palabra helenistai, ¿sí? Y voy a decir algo. Helenistais no es lo mismo que helenis. Helenis es el griego propiamente natural de Grecia, que a veces se aplicaba también a pueblos que habían sido influenciados por el imperio griego, Alejandro Magno digo, y por el helenismo, y se le llamaba helenis. Pero helenistai se le decía a personas que no siendo griego ni teniendo que ver con el helenismo, tenían el hablar el idioma griego en su forma cotidiana. No sé si eso quedó claro. ¿Cómo? Muy buen ejemplo, no me di cuenta de eso. Les voy a decir lo que la maestra me dijo porque ustedes no escucharon. Es como nosotros, que hablamos español sin ser españoles. Párese y explíquelo, porque me gusta el ejemplo, pero creo que no lo sabría yo ampliar en la explicación. Pregunto mientras la maestra va viniendo, ¿se entiende el planteo? ¿Quién se le está cayendo algo ahora? Porque ya se están dando cuenta que no eran diáconos. ¿Y qué eran? Pero explique esto, volviendo a esto de helenistai, hebraioi. En la actualidad nosotros reconocemos que cada vez que se dice hispano nos está incluyendo el vocablo. ¿Y por qué nos incluye? Porque hablamos español. La palabra hispano viene de Hispania, que es el nombre previo a España, ¿sí? Entonces,
Es muy distinto ser hispano que ser español. El español es el nacido en la península ibérica, propiamente en el país llamado España. Pero los que hablamos esa lengua, el español, también se le dice castellano, somos hispanos y nos incluye a todos, desde México, que fue conquistado, colonizado y se le impuso la lengua española, hasta el sur, hasta la Antártida, donde todavía hay argentinos, pero también se les llama hispanos a los que en la actualidad están viviendo en Estados Unidos, donde la lengua oficial es el inglés. Es decir, que usar el término hispano no hace referencia a otra cosa que a aquellos que hablan español, aunque tal vez hayan nacido en otro lugar, pero hablan al español. No sé si fui claro. Sí, fue clarísimo. La verdad que lo ha explicado perfecto. ¿Se entendió con ese ejemplo? Entonces vamos a venir acá a Hechos 6. No hay una división de nacionalidades, que han venido los gentiles, y así nos lo presentaron y hasta yo lo presenté. Los griegos, que son gentiles, que se han hecho cristianos, y los judíos que se han completado en Cristo. No. Hebraioi, traducido como hebreos, era la forma griega que se le aplicaba a los judíos que habían nacido y que vivían en la tierra de Israel. Y helenistais era el nombre que recibían los judíos, es decir, los descendientes de las tribus, tanto de Judá como otras tribus, porque recuerda que habían remanentes ya allí, pero que estaban en las naciones, que nunca habían vuelto a la tierra de Israel, un poco como lo que pasa hoy, pero sí venían a la peregrinación porque ¿qué había en Israel levantado en aquel entonces? El segundo templo. Así que venían a cumplir el misbot. ¿Cuáles eran los misbot? Especialmente las moadín, es decir, los regalín, las 3 etapas de festividades. Por lo tanto, nosotros tenemos que mirar ahora, con esta explicación, que aquí no está habiendo un problema de nacionalidades o de partidos étnicos, porque el libro de los Hechos ya nos dimos cuenta que prioritariamente es el desarrollo expansivo de la obra mesiánica que empezó Yohanan el Sumergidor, que desarrolló el maestro Yeshua y que ahora se está convirtiendo en un movimiento profético que tiene que llegar ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra, el extremo de la tierra, cumpliendo lo que había profetizado ¿quién? Moshe. Quiere decir que ellos, sujetándose a la Tanaj, mirando que en la Tanaj se hablaba de Mashiach, se consideran parte de esa masa crítica corporativa que justamente va a llegar a las naciones, no a buscar gente de otras etnias, como un poquito por ahí lo da a entender lo que vimos. No es prioritario buscar gente de otras etnias, es dejar que la presencia de Dios busque hasta el último rincón de la tierra a los que pertenecen a Israel. En el camino, y lo vemos en la explicación en el libro de los Hechos, aparece gente que algunos ya están como prosélitos, gente que simpatiza ya con el judaísmo y otros que no simpatizando van a sumarse al movimiento, pero al sumarse al movimiento quedan incluidos en lo que se conoce como los mesiánicos o los cristitos en griego, porque vimos que en Antioquía, y lo dice ahí, se los llamó cristitos, no por una religión, sino porque en sentido burlesco se creían los ungidos. Bueno, no se creían, se sabían ungidos, pero para la gente de afuera eso era como una vanidad o demasiado orgullo, y especialmente para los fariseos, o sea, hermanos judíos. Me meto de nuevo. Hemos estado hablando por años en nuestra red sobre el tema diáconos. Yo soy una persona que lo he visto siempre necesario, pero por favor, concéntrense aquí en Hechos 6, 1 al 7, porque a mí me enseñaron, yo lo afirmé, de que aquí se encuentra institucionalizado el ministerio diaconal, que aquí por primera vez se nombra diáconos. Y la razón por la cual se ha dicho eso, no porque la palabra diácono esté aquí, dije que no está acá, ¿se dieron cuenta? Pero hay algo que sí tienen que darse cuenta. ¿Quién escribe esto? ¿Quién escribe el libro de Hechos? Lucas. Lucas es discípulo ¿de qué apóstol? Pablo. Y lo deja a Pablo, nos cuenta cómo murió, cómo el emperador Nerón le mandó a cortar la cabeza. Nos cuenta acerca de la destrucción del segundo templo en el año 70. Pablo muere más o menos en el año 67. Ahí le cortan la cabeza. La destrucción del templo es en el año 70, o sea,
Cuando termina el capítulo 28 vemos que Pablo está vivo, prisionero en Roma, ¿sí? Y todavía el templo no está. Así que Lucas está escribiendo un poquito antes. Por eso se calcula que este libro y el Evangelio, recuerden que no es un solo libro, son 2 libros juntos. ¿Cuántos libros son? Es una sola obra con 2 tomos, para explicarlo así. Se escribe entre el 62 y el 64. Quiero saber si me van siguiendo. Pero antes de eso, ¿de quién era discípulo Lucas? ¿Qué ha hecho Pablo? ¿Ha escrito o no ha escrito nada? Ha escrito cartas. Y en las cartas de Pablo sí aparece la palabra diáconos. Entonces, allá por el siglo II, un tal, les debe sonar, Irineo de León, un hombre de mucha sabiduría, de mucha influencia doctrinal, los católicos lo han atrapado y le llaman un padre de la iglesia, va él a decir que aquí se elige los diáconos porque está entendiendo que Lucas, influenciado por lo que las cartas de Pablo ya vienen diciendo, está contando cómo nacieron los diáconos. Pero eso es un error de Irineo, no es la verdad del relato. No es un error de los apóstoles ni de Lucas mismos. Es una tradición interpretativa, no es una interpretación correcta. Acá en la Escritura vemos que no son descritos como diáconos. Habla de hombres, vamos a mirar eso entonces. Porque primero quiero decir, el término castellanizado, diácono, transliteración del griego diakonos, diga diakonos. Lo dije y lo repito, se encuentra en todas las cartas o epístolas de todo el Nuevo Testamento o escritos mesiánicos, pero especialmente las de manos de Pablo. Y se utiliza ahí, en las cartas, para describir un cargo o una función en las comunidades del primer siglo. Particularmente hablo de Romanos. En Romanos 16:1 aparece el nombre de una diaconisa, Febe, como que portaba el título de diaconisa, pero da a entender que esa mujer no estaba encargándose de los pobres, llevaba mensajes, era predicadora. Tengan atención con esto que digo, porque ahí se les va a ampliar un poquito el tema. Luego tenemos en la carta de Timoteo los requisitos de los diáconos, pero a mí no me parece que esos requisitos, tanto los que están acá en Hechos 6, como los que aparecen en Timoteo, que llevó a Ireneo a decir que Hechos 6 es la institución de los diáconos, a mí no me parece que sea necesario esos requisitos para que una persona se encargue de dar comida a los pobres. Entonces estos 7 no son diáconos. Fueron elegidos para una diaconía, porque acá sí aparece la palabra diaconía, que es ministerio, pero no fueron llamados diáconos y no fueron ordenados como diáconos. Vuelvo a insistir, es importante que usted preste atención a esto que hemos leído de capítulo 6, del 1 al 7. Lo primero que vamos a notar es lo que yo les pedí que subrayaran. Se quejan los judíos que en su cotidianeidad hablaban griego, porque en sus países no, se expresaban en hebreo, y se quejan de ¿qué? De que las viudas que hablan como ellos, es decir, mujeres sin marido que han venido en la peregrinación con ellos, están siendo desatendidas. No están diciendo que están pasando hambre. Por favor, lean, vayan siguiendo. ¿Hay algún lugar donde dice que les falte comida? Quizás, atención, en algunas versiones aparece expresiones así. Más que nada en versiones inglesas. No me he dado cuenta si en las españolas está, al menos la Reina Valera no dice. Pero no sale que estuvieran escasas de comida, escasas de fondos, escasas de bienes. No está eso. ¿En la versión tuya sale? Distribución diaria, ya explico eso. ¿Sí? Ahí tenemos las trampas de las traducciones. En el griego original no habla de discriminación ni de distribución de alimentos. ¿Cuál es esa, la nueva traducción? Ah, claro, es una paráfrasis. Generalmente las Biblias parafraseadas, que no son leales a la traducción o a la original, tienen este tipo de agregado. Seguramente está, en la Dios habla hoy no lo he visto, pero puede estar en varias como esa que él acaba de decir. Bien, hermanos, si no se aburren de lo que digo, sigo. Pero tenemos que aceptar que toda traducción puede ser una gran traición. Y a veces las traducciones están sujetas a la tradición y al dogma que el traductor tiene, ¿sí? Pero no sujetas a lo que la expresión original dice. Ahora, ¿qué nos queda si eliminamos todo esto que parece que está adicionado al texto y que tenemos que borrar? La palabra que usa para griego, lo vuelvo a repetir, es helenistai. Y vuelvo a repetir, no es gente étnicamente griega, sino es gente que cotidianamente habla el griego. Es judíos que al estar fuera
tienen que hablar lo que afuera todos los hablaban, el griego. Por eso los de aquí, los hebreos, los de la tierra, a esos los llamaban los helenistais. No lo miraban en menos, porque eran sus hermanos, pero entendían que cuando venían a las peregrinaciones, el gran problema que tenían los helenistais era que al hebreo no lo hablaban bien, y especialmente, tomen nota, las mujeres. Porque ¿quién iba a las sinagogas donde sí se hablaba hebreo? Los varones. En un tiempo donde al no acceder tan fácil a la escritura, la mujer tenía que esperar en la casa la enseñanza. Cuando el varón salía de la sinagoga y traía la enseñanza que aprendió en hebreo, allí en esa casa se lo daba a su mujer, sea esposa, hijas, a las mujeres de la casa, en el idioma de griego. Entonces, ¿qué es lo que sí se habla aquí? De un ministerio. No se las discriminaba en cuanto a comida, alimentos, bienes, pero sí estaban excluidas, no discriminadas, digan conmigo, excluidas de la diaconía diaria. Ahí donde dice ministerio, ¿cómo es que me nombraste, Naomi? O la expresión que me leyeron, vamos. Esa palabra distribución es diaconía. Si quieren ponerla, por sacarla por ahí, ellas estaban siendo desatendidas, el griego allí es excluidas de la diaconía diaria. Y viene una solución que dan los apóstoles, y los apóstoles dicen que toda la asamblea, especialmente los helenistas, tienen que elegir 7 varones, a los cuales después de elegidos por la asamblea, y muy especialmente por los helenistas, ellos le van a imponer las manos, transfiriéndole el reconocimiento de autoridad del ministerio apostólico a esta diaconía diaria. ¿Qué será esa diaconía? Primero vamos a observar el número 7. Según el versículo 3, ¿quién determina que sean 7? Verso 3 lo leemos. Lo leo entonces. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Quiénes determinan el número? Los 12 son los que determinan que tienen que ser 7. Usted conmigo ya está entrenado en la Torá, ¿verdad? Los 12 se están basando en un mandamiento, el mandamiento de Devarim o Deuteronomio 16, 18. Vamos a repasarlo simplemente, lo leo rápido, pero usted se va a dar cuenta. 16, 18. Shoftim, jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Yahvé tu Dios te dará, en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. El colegio jurídico del pueblo más chico tenía 3 jueces y 4 alguaciles. A eso se le llamaba el consejo que distribuía justicia, no que distribuía alimentos. ¿Y cómo se distribuía justicia desde esos consejos? ¿Qué usaban como base para la distribución y la determinación de que hubiera justicia en esa ciudad? Muy bien, los mandamientos, los mivot, la Torah. Es decir, que ellos determinan 7 administradores de poderes judiciales para distribuir ¿qué? La justicia del reino de Dios, que hoy nos mencionó la hermana Gloria. Esta costumbre de consejos locales, lo que en latín se llaman los collegium le llamaban los romanos también a lo que en los pueblos tenían como consejos jurídicos, va a estar por los siglos y cuando vuelven con Esdras va a seguir. Así como estaban los 120 que se encargaban de que no hubiese herejías, había siempre 7, y esto es lo que hace la comunidad, en las sinagogas existían 7 administradores de justicia. Por favor, voy a pedir que abra su espíritu. Miren la tarea, o mejor dicho, miren las cualidades, acabo de leerlo, vuelvan a mirar el versículo que leí. ¿Qué cualidades requerían para la tarea? Primero, buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Cuando habla de buen testimonio, habla de piedad, que lo explicamos ahora en Yom Teruah, es decir, una fe práctica, una fe que se evidencia. Ahora, piensa conmigo, por favor, si el problema hubiera sido un problema de comida o de falta de fondos o algo por el estilo, ¿es necesario que estén estas cualidades? ¿No debería ser más bien las cualidades de alguien bueno para los números, para logísticas económicas? ¿No debería ser así? Un buen ecónomo, un buen administrador.
Los apóstoles no quieren descuidar algo. ¿Qué no quieren descuidar? La predicación de la palabra. ¿Alguien se acuerda cómo se llama esa dimensión llamada proclamación o predicación de la palabra? Querigma. De nuevo, 1, 2, 3. Eso se traduce como proclamación, predicación de la palabra. Recién les leí en otros capítulos dónde lo hacían. ¿Dónde lo hacían los apóstoles? Griten todos, en el pórtico del templo. Ellos no quieren ir a ministrar, acá la palabra que usan es diaconai, o diaconai, las mesas. ¿Qué es la distribución, el diaconai, las mesas? Ministrar las mesas, en el griego y en el hebreo que ellos hablaban, significaba llevar a cabo el ministerio, pero en un contexto más reducido, más familiar, más hogareño, que justamente existían esas yeshivot o casas de estudio, que acá le llaman casas donde se hacía el partimiento del pan. Esas sinagogas domésticas que fueron necesarias establecerle porque cuando iban los sábados a las sinagogas, en Jerusalén había 5 sinagogas. Había una particularmente que era justamente para los que venían de la habla griega, los helenistai, cuando iban a las fiestas y se quedaban desde Pesach a Shavuot, cada Shabbat iban a una sinagoga específica que había en Jerusalén, donde era para los de habla griega, porque tenían impedimentos con el hebreo, no les fluía. Me van siguiendo, ¿verdad? Pero entiendan que estas comunidades estaban estudiando la Torá, los profetas y los escritos, buscando ¿a quién? Al Mesías. La historia aquí es que no había gente que a estas viudas las pudiera incluir en la enseñanza. No hay un relato de que las viudas estuvieran siendo mal alimentadas o descuidadas en la distribución de alimentos. Leímos recién que nadie tenía necesidad. ¿Lo entiende? Pero leí, por las dudas, me aseguré de ir a Barclay, a Chenstar, se me olvida el apellido de él, que son los más reverenciados como exégetas bíblicos, y ellos insisten en que a causa de que había crecido el número de creyentes, se empezó a dar esta división entre los gentiles y los judíos. Mentira. Es más, leí otro comentarista que dice, por eso conviene no querer iglesias grandes. ¿Qué está hablando? El problema es que la palabra de Dios que era proclamada o en querigma en el templo, tenía que ser explicada en catequesis y didascalia, enseñanza en las casas, y estas mujeres no tenían casa donde ir. Había crecido tanto que no había líderes para estas mujeres. Y aparecen estos 7 varones sugeridos para formar un consejo no de líderes que reparten alimento, sino un consejo de gente que puede con la palabra manejarla de tal manera que la piedad que ellos practican se contagie, como dijo también recién Gloria, al entorno en donde ellos se mueven. Por eso tenemos a Felipe, que como lo dije recién en Hechos 21:8, lo vemos que todavía está, él es uno de los 7 como evangelista y ha generado un ministerio evangelístico y profético con sus hijas. La palabra diaconía suele ser acompañada generalmente en todo lo que es lo que el cristianismo llama Nuevo Testamento, lo que sería el Brit Hadashah, el pacto renovado, siempre va acompañada con tou logou, es decir, diaconía tou logou, que significa ministerio de la palabra. ¿Cuál era el problema? La distribución del ministerio de la palabra. En esa comunidad matriz de ese movimiento, faltaban ministros de la palabra que incluyeran a mujeres que por ser viudas, y de acuerdo a la tradición y costumbre, estaban siendo descuidadas porque ellas no entendían el hebreo y se estaban perdiendo la querigma o proclamación hebrea que los apóstoles hacían en el área del templo. El capítulo 6 tiene como objetivo ver cómo funciona un movimiento no de oficios diaconales, sino un movimiento de compromiso para que la proclamación del Evangelio se convierta en una enseñanza de la Torá que haga que el hombre tenga vida y vida en abundancia. Eran 7. Y fíjese que si lee o busca por allí, nunca fueron reemplazados. Los 7, o pregunto, ¿eran reemplazados como pasó con los 12? No. Muere Esteban y se le sigue llamando los 7, pero ya no se busca el que reemplace a Esteban. Lo que sí vamos a notar, en todo el libro de Hechos comienza a aparecer la palabra presbíteros o ancianos, que engloba a aquellos que tienen llamado a corazón pastoral,
Y aquí yo hago un parate, porque justamente quizás elegir los 7 permitió que las congregaciones en esas sinagogas, en esas sinagogas domésticas o esas casas, se prepararan para lo que iba a ir saliendo de ellas. Ancianos, gente que justamente se atreviera a entender que lo que venía era una misión muy grande, porque se iban a seguir agregando muchos y muchos más. Y un día sería fuera de las fronteras de la ciudad de Jerusalén, fuera de las fronteras de Judea, fuera de Samaria, y usted sabe que una de las cosas que vemos es la persecución que se viene. Buscando el final, justamente esta comunidad primigenia del pacto renovado, establece desde ahí, desde Hechos 2, capítulo 5, donde vemos el Shavuot, la conversión de gente, hasta acá, hasta 6, 7, una iglesia que está creciendo tan rápido que por ahí, sin darse cuenta, los que son integrantes de la congregación misma descuidan a los que se van incluyendo. No habla de falta de alimentos y mujeres solas abandonadas. Perdón si alguna vez yo sí lo enseñé, así me lo explicaron y así lo aprendí, así fui evaluado y así rendí. Si fuera que simplemente hay gente con problemas de hambre o de mala distribución material, yo no creo que Lucas se dedique, con todo el relato que viene haciendo, a ese detalle. Lucas se lo hubiese ahorrado a este detalle. Es fácil, se soluciona buscando darle de comer al que no tiene. Ya lo tenían en la Tanaj. Lo que está pasando acá es que la congregación que está en Jerusalén se ha acomodado, una zona de confort, y no se dan cuenta que lo que están aprendiendo es para llevarlo a las naciones. Por eso va a venir la persecución. Porque justamente este relato es un relato puente, es un relato vincular, donde Lucas, al testimonio de Esteban, lo convierte en el puente de un movimiento que va a empezar desde Jerusalén hasta el último de la tierra, y en ese movimiento va a tener al más enemigo del movimiento, al odiador serial de este movimiento llamado Saulo de Tarso, cayendo en el camino a Damasco cuando iba a matar a muchos que en Siria estaban creciendo de la misma manera. Vimos en el capítulo 2, 3, 4 y 5 que los apóstoles hacían querigma. ¿Y qué les pasaba por parte del Sanedrín? Los arrestaban, muy bien. ¿Y qué más? Sí, pero cuando lo arrestan, ¿qué hacen? Los llevaban a un juicio. Y después, en el juicio donde los intimidaban, ¿qué hacían? ¿Los encerraban en la cárcel? Los dejaban libres. Entonces, con los apóstoles no podía volverlos a arrestar y no podía volverlos a juzgar porque el pueblo iba a dudar del Sanedrín. ¿Me explico? Entonces el Sanedrín, y esto es lo que hace Lucas, empieza a hacer algo. Ya no molestemos a los apóstoles, pero aislémoslos, dejémoslos solos, que se queden solos. Si se quedan solos y no tienen ningún seguidor, listo, se acabó todo este movimiento y empieza la persecución. Los apóstoles no se van de Jerusalén, seguirán en Jerusalén por muchos años. Por eso había que subir a Jerusalén cuando había situaciones con los gentiles, por ejemplo. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Los circuncidamos? ¿No los circuncidamos? Ellos quedan en Jerusalén. Pero los que no quedan son los que se van sumando, empiezan a ser perseguidos y se dispersan por Samaria. Felipe va a Samaria y predica. ¿Y dónde van? Crece, llegan a Antioquía y crece de tal manera que están de tal forma la unción que todos saben que esa unción los hace mesiánicos. Y los que son griegos, según la se creen los cristitos. Cristitos se traduce como los cristianos y de ahí aparece la palabra cristiano común, como cuando apareció la palabra yehudí, judío. Los persas se burlaban de los yudí. Bueno, ahora los sirios en Antioquía se burlaban de los cristitos. En pocas palabras, el Sanedrín también, aunque estaba en contra del Mashiach y de los apóstoles, estaba siendo usado por aquel que les había dado la autoridad para estar ahí, aunque ellos a ese que le dio la autoridad lo tuvieran en cuenta cero a la izquierda. Y estoy hablando del Eterno, y estoy hablando del Espíritu del Eterno, que los llevó a que con ese plan siniestro, desde ellos, malo, se convirtiera todo a bien. Porque el error era que se estaban acomodando a que los apóstoles proclamaran y luego en ciertas casas, pero habían algunas mujeres que no podían ir a las casas donde todo se enseñaba desde el hebreo. Así que estos 7 son el antecedente a la responsabilidad corporativa de los discípulos de entender que a donde fueran tienen que instalar casas de estudio.
Nos enseñaron tanto que el misionero pone iglesias, que no nos damos cuenta que las iglesias tenían que ser casas de estudio, no lugares de culto, porque a lo largo del tiempo, el misionero Quarles, que es el primer misionero que fundó la iglesia bautista de Godoy Cruz, y luego es el que va a adoptar un muchachito de 7 años que se convirtió, llamado Néstor Quintero, tío mío, medio hermano de mi papá, primer pastor de la iglesia donde vos naciste en la fe. Si se relevantara y viera lo que es cualquier iglesia bautista, son show, porque ni siquiera cultos, ellos no daban culto, daban estudio. Y esto ha sido por siglos, pero hoy vemos la crisis de Babilonia porque no le dan importancia a sentarse a estudiar. El fin que quiero buscar es que todo lo que muestra Lucas aquí hay un patrón que está en Hechos desde Shavuot hasta acá. Y este patrón no se puede acabar. No son viudas que están siendo descuidadas porque están pasando hambre. No se pasaba hambre ni necesidades materiales. ¿Se dan cuenta de eso? Es más, no lo voy a leer acá porque me llevaría tiempo, pero lo había escrito. Pero si fuéramos allí a Hechos, esperen que lo busque. Hechos 8, si no me equivoco. Sí, Hechos 8 habla de las viudas en Jope. Se ha muerto una viuda. ¿Eran mujeres necesitadas o eran mujeres de influencia? Usted va a darse cuenta, no sé si es Hechos 8, pero alguien que me diga el capítulo. Las viudas de Jope, no lo puse acá. Eran mujeres participativas de la comunidad. Eran mujeres que sí se encargaban de los pobres. El 9, gracias, me parecía que como cuando fallece Dorcas, la gacela, sevillana hebreo, la gacela. Y todas las que vienen ahí son viudas. ¿Qué? Gente necesitada, no, mujeres de poder, eran sociedades de cambios, de apoyo a las comunidades, mujeres que daban palabra a las demás mujeres. El final, chicas y chicos, hermanos, hermanas, amigos, amigas, Lucas no dice nada sobre la institución de 7 diáconos para que a partir de ahí existan diaconado en la iglesia, pero sí habla de la diaconía que cada creyente tiene que en algún momento asumir. La diaconía, el tou logos, el ministerio del verbo encarnado en ustedes. El que yo pregunte y esperar respuesta de ustedes, porque tengo la esperanza de que cuando esto nació, y Nora y Rebeca son las testigos que tengo, y más mi esposa, siempre supe que el discipulado que de aquí propusiéramos daría muchos varones y mujeres que en testimonio de fe, llenos del Espíritu Santo, pudieran llevar el nombre del Eterno a ser santificado en las naciones. La tarea ha sido bien específica. Los apóstoles dicen hay que preservar la comunidad frente al intento de desintegración que desde afuera siempre viene. Y esto lo llevó a nuestros días. Como apóstol, si es que lo soy, tengo que darles dirección para que esta comunión que tenemos no se pierda, pero que no excluya a nadie, sino que incluya a todos, aun cuando venga persecución contra nosotros. No sabemos lo que se avecina, pero yo tengo que hacer lo que los apóstoles hicieron hacer a este pueblo. Seleccionen y miren. Hechos 6 destaca eso. 2 cosas. Seleccionen o miren, ahí está en la versión Reina Valera 60, que es episketomai, es decir, examinen o inspeccionen siempre con objetivos claros de cómo la congregación tiene que fortalecerse para ir creciendo con más discípulos en el Señor. Y luego viene esa expresión katistemi, que es nombre, nombrar, poner a cargo a alguien. ¿Pero a quién hacen responsable? A la congregación. Porque a la larga, la responsabilidad de que el Evangelio sea proclamado y de que la palabra proclamada se convierta en una enseñanza que edifica, para que de ahí venga esa enseñanza a lo que sentíamos de gloria, a la exhortación y al andar bien, no es de los apóstoles ni cualquier cargo, sino de la carga que Dios ha puesto en los discípulos al darle la gran comisión. Y termina el versículo diciendo, en el 6, le pusieron las manos por encima. La transferencia de autoridad, no transferencia de poder como lo que vimos en los circos en los años 90, donde quieres recibir, recibe y ponían el saco, la mano, después apareció la unción de la escoba, la unción de la manguera. Yo no quiero hablar de eso, quiero hablar de mí y de ustedes. ¿Qué es la diaconía de la palabra? ¿Qué es la distribución de la palabra? Quizás lo que hoy ya se está haciendo en eso que llamamos nosotros Grupo UBA.
¿Cuál es el llamado del Eterno en esto que estamos haciendo? Hacernos responsables. El apóstol Pedro, hablando por todos, dice, la responsabilidad es de ustedes. Nosotros estamos en una responsabilidad grande en la casa del Eterno. La Shejiná ha vuelto porque el que viene desde otras naciones se suma a este movimiento. Pero en las casas de estudio, y ahora que ustedes estén analizando dónde tiene que haber nueva gente, los 7 hablan de consejos y en nuestro grupo UBA sería esa triada donde el servidor llamado tutor, el otro llamado orientador y el otro administrativo, en realidad cumplen la función de, con buen testimonio, asegurarse que la fe no se convierta en cualquier cosa. Quiero hacer algo en esta tarea que nos damos cuenta. Primero, agradecerte si es que te dejas de desromanizar. Seguramente lo que va a quedar y vamos a alcanzar puede ser el sermón de Esteban en su momento de martirio, para entender que martirio no es ser muerto, sino que martirio es ser testigo, pero ahí voy. La palabra martirio es la expresión final de un martyrés, o de un mártir. ¿Y qué es un martyrés transliterado a nuestro idioma mártir? El que es testigo con su propia vida de que lo que dice creer lo sabe vivir y que lo que dice creer, al saberlo vivir, le da una identidad correcta. Si eres discípulo, eres para que te entrenes en madurar tu identidad. ¿Cuál es tu identidad en las esferas celestiales? ¿Pastor, diácono, apóstol, diablócolo? No, hijo de Dios. Pero un hijo de Dios tiene que tener visión para saber qué misión ejerce en este lugar. Y en John Teruá yo expliqué que las fiestas sirven para eso. Aquí hay hijos de Dios que se vuelvan mendocinos y por lo tanto se pongan vagos y no participen comprometidamente de lo que en cualquier asamblea se debe hacer, es otro tema. Benditas almas santas que están allí, son muchos, quizás se están agregando a muchos. Esta página de Facebook ha permitido varias cosas. Han desaparecido de seguidores un total de 20. Desde que transmitimos los cultos, 20 seguidores se borraron. Me alegré, porque quiere decir que hay gente que no le interesa lo que aquí se da. Pero a la vez se han ido agregando nuevos. Entonces a ustedes se lo agradezco. Pongan su me gusta, compartan esto. Y por favor escúchenme. Si esto en ustedes está vibrando, ustedes saben que se puede escribir un mensaje en privado a través del Messenger y se lo va a contestar, si no soy yo, Pastor Moisés, que está ayudándome en esto, y o alguien. También hay un número de teléfono WhatsApp. Lo voy a volver a controlar yo, pero yo ahora me tengo que despedir de ustedes porque lo que viene aquí es nuestra intimidad. La mesa con pan, con vino y por supuesto algo maravilloso que es escribir el nombre de gente que yo siento que me ha dado testimonio, que buscan del Espíritu Santo y que con sabiduría pueden dar una buena distribución de la palabra. Así que les quiero agradecer con el corazón su presencia. El me gusta, el seguirnos, el ir al canal de YouTube y también apoyar. Para nosotros es importante porque sentimos que muchos de ustedes están buscando que algunos de estos que van a ser reconocidos un día golpeen la puerta de su casa con sus valijas y a su casa la conviertan en una hermosa sinagoga doméstica para una ciudad que será transformada. Gracias por estar y en el nombre del Señor, nuestro corazón, acá todos le decimos Shalom y nos preparamos para un gran Yom Kippur. Así que lo mejor de la semana porque el Shabbat que viene vamos a estar juntos en el Yom Kippur. Gracias, especialmente Mirta, que siempre está ahí en Chubut. Muchas gracias.